Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo en que estén observando y escuchando este video. Mi nombre es la pastora Rebeca Ávila, llamada en la misericordia de Dios, y desde aquí, de mi país, Honduras, es un gran privilegio de parte de Dios traer este mensaje de salvación, de reflexión a través de la vida de mi hermano, cómo fue su llamado delante de Dios. Él nos va a estar contando, ¿verdad?, sus procesos en estos 20 minutos o 25 minutos que tenemos, el llamado que Dios hizo a su vida y su resistencia y cómo él se humilló delante de Dios para aceptar. En la palabra del Señor encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, que hay 5 ministerios, ¿verdad? Ahí donde Dios nos está llamando a alguno de ellos, pero el nuestro es el pastorado. El llamado de mi hermano es el pastorado, un llamado muy difícil, ¿verdad? Aunque todos sean difíciles, pero Cristo llamó a evangelistas, llamó a apóstoles, llamó a maestros, llamó a profetas y llamó a pastores. ¿Verdad? El llamado del pastorado es uno de los pastorados que incluye todos los llamados dentro de sí. El pastor tiene que hacer de apóstol, el pastor tiene que hacer de evangelista, el pastor tiene que hacer de maestro, el pastor tiene que hacer de todos los llamados que están allí. Así que en esta hora vamos a escuchar de parte de mi hermano Benjamín Clotter, ¿verdad? Es el pastor del Ministerio Mundial Casa de Jehová, una ramificación del Ministerio Mundial de Estados Unidos, al cual él ha atendido este llamado. Y sin más preámbulo, pues le vamos a dejar a él que se presente y que nos cuente acerca de su llamado pastoral. Muchísimas Adelante. gracias, pastora Lidia. Para mí es un privilegio poder compartir con el pueblo de Dios y con el pueblo que no es de Dios, porque para ellos es el llamado. Amén. Para este pueblo que todavía no es de Dios, a través del instrumento que en este caso es su servidor Benjamín Clotter, cuya simiente espiritual, mi nacimiento como hijo de Dios, tuve ese privilegio de nacer en una familia eminentemente cristiana y bajo las más estrictas reglas de la rigurosidad que da este Evangelio Santo de Dios. Pues, como les repito, yo nací en una familia cristiana, mi papá era pastor, lo mismo mi madre, durante toda su vida así los conocí. En ese estado pues Dios también los trasladó de aquí de la tierra, o sea, partieron de este mundo pues siendo cristianos y pues rectoraban espiritualmente lo que es la sala evangélica aquí en Trujillo, Colón, durante muchos años, no puedo definir muchos años. Pues esa simiente de crecimiento espiritual a la cual nosotros nos adherimos por gracia y por voluntad de Dios, me dio también, como repito, ese aliento de someterme a lo que es la doctrina, a lo que es el conocimiento de la ciencia y los misterios de Jesucristo. Me costó tanto llegar al nivel de poder captar verdaderamente qué era lo que Dios tenía para mi vida. Pero al fin, después de muchos años, tenía bajones, subía, y así estuve por mucho tiempo fluctuando y flotando también en muchas circunstancias, adversidades, sufrimientos y cosas lógicas que en esta vida terrenal nos pasan a todos los mortales. Pero lo interesante de esto, porque los 20, 25 minutos que se me han concedido para esta entrevista no me gustaría para contar tanta experiencia, tantos cúmulos de circunstancias adversas y también benignas que sucedieron durante el proceso de mi vida, lo alcanzarían. Vamos a tratar de resumirlo así, de forma puntual. Pues considero que el llamado más fuerte que me ha hecho Dios a mí para servirle fue el día 13 de este mes, del mes de marzo del año 2020, en este mismo año. Mi hermana Lidia Rebeca Clotter, que es rectora espiritualmente, religiosamente, el Ministerio Mundial Casa de Jehová en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, vino y nos hizo una visita. Pero mi hermana nunca ha venido a hacer visitas aquí de turismo. Cada vez que viene con un propósito, trabajar con los niños, con los jóvenes, instrumentalizarnos a nosotros para que sigamos las pisadas del maestro y darnos aliento, predicar, ir a las iglesias, ir también aquí al hospital, a visitar a las personas necesitadas, los que no tienen aliento, los indigentes y todo eso. Pues me admiraba tanto esta tarea de mi hermana que por más de 8 años estaba haciendo aquí en Trujillo, y una vez me tomé el tiempo incluso de documentar los viajes que había hecho aquí
a este país, y mi hermana en un proceso de unos 10 años aproximadamente ha viajado más de 14 veces a Honduras buscando esas almas. Pues en uno de esos viajes, como les repito, el día 13 del mes de marzo de este año, antes de que entrara la pandemia, nosotros teníamos una reunión con los niños, a los cuales les estamos entregando enseres, porque esa es la vida de ellas, juntamente con el pastor Yueski, ¿verdad? Mi hermano Roberto Clotter, y también el director del centro educativo al cual yo laboro. Yo soy docente, tengo 30 años de trabajar como docente con niños, y esa experiencia Dios me la había previsto desde antemano para trabajar, ¿verdad? Siempre con esa temática de perder el miedo, sino que enfrentarse a la realidad, así también hacerlo desde un púlpito, y eso me agrada mucho. Resulta que en ese momento ellos comenzaron a hablar, me comenzaron a hablar de que yo tenía un llamado y que tenía que rectorar esta grey que habíamos dejado nosotros aquí en Trujillo. Primero me asusté, yo pasé al frente, ¿verdad? Me ungieron como pastor, oraron por mí, y luego que terminó todo el proceso, pues yo me quedé con aquella duda ya cuando me encontré con mí mismo. Dije yo, ¿qué está pasando aquí? Aquí tiene que estar pasando algo. Pero tuve miedo, temores, altibajos, incertidumbres, y dije yo, ¿qué sería esto? ¿Qué me depara a mí? Porque uno siempre está pensando en los deleites mundanos de la vida. El espíritu quiere acostumbrar al cuerpo a ese tipo de circunstancias. Más sin embargo, yo hice creo que lo más prudente, me puse a orar y a consultar con Dios si verdaderamente este llamado era genuino, si verdaderamente este llamado, todavía con duda, era la voluntad de Él, y comencé a leer la Biblia. Y en el momento que comenzó, por eso esto lo voy a repetir ya en público también, la pandemia, a mí personalmente, quizás no sea de agrado escuchar para muchos esto, a mí me sirvió de bendición, así con esa palabra. ¿Por qué? Porque durante ese mucho tiempo que estuvimos encerrados, yo no tenía otra opción más que leer la Biblia. Me aburría de ver las noticias de la televisión porque me alteraban, me estresaban, y todo eso de tantos muertos en los meses de finales de marzo, abril, mayo. Fueron meses de grandes sometimientos, y Dios hizo en este gimnasio espiritual, al cual hizo fortalecer el músculo de mi fe, ver la sombra de su presencia y adherirme a Él. Es interesante poder comentar con ustedes, hermanos y hermanas, lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Comencé a escribir, yo tenía mucho arte para escribir, yo escribo documentales, escribo también crónicas, a mí me gusta hacer poesías en prosa, en verso y todo eso, porque nací, gloria a Dios, con esa habilidad, pero antes lo hacía para el mundo, ahora lo hago para Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios fue transformando mi vida, porque el ser humano no cambia, se transforma, ¿verdad? Dios fue transformando mi vida hasta irme acercando y puliendo mi vida también, dándome iluminación profética al mismo tiempo que también me instruía para el ministerio del pastorado, tal como lo dijo la pastora Lidia Rebeca Clotter, que también es de mi hermana carnal. Pues comenzamos haciendo cultos nosotros aquí en la casa, a partir de finales del mes de marzo de este año. Hicimos una vigilia, ¿verdad? Invité a una vecina, mi esposa, María Zenaida Zambolán, mi hermana María Clotter, y 2 personas más que cuidaban, las teníamos aquí cuidando una hermana mía. Éramos aproximadamente unas 8 personas. Pues miren que Dios se manifestó ese día ahí, y comenzó una atmósfera espiritual de intensidad muy sublime, porque me encantó aquello que estábamos haciendo. Lo más extraño, naturalmente hablando, el término extraño, naturalmente hablando, es que quien convocó a esa reunión de vigilia fue su servidor, un pecador. Y aquí estaba mi hermana, mi hermana María Clotter, y estaba también mi esposa, que ya tienen años, ¿verdad? Años, pero años de estar viviendo en Cristo, y a ellos pues no se les ocurrió la idea de hacer una vigilia. Es decir, que el llamado ya estaba ahí. El llamado ya estaba ahí, porque yo creo que de la parte de ellas sí iba a seguir la pandemia, encerrados, solo platicando temas, quizás hablando cosas que no debemos de hacer, de repente programándonos para hacer, ¿cómo les digo?, para hacer actividades, cosas que no lindan, ¿verdad?, bajo el auspicio de la voluntad de Dios. Y no, Dios llamó. Nos gustó la idea, y de ahí quedamos de acuerdo que todos los domingos íbamos a tener cultos familiares, o sea, como devocionales. Pero al mismo tiempo, esos cultos devocionales, una de las hermanas que vino en la vigilia nos dijo: yo voy a estar yendo ahí, porque ya que las iglesias están cerradas, yo voy a ir ahí. Ella se llama Maurita Herrera. Un saludo para ella, va mi aprecio, mi cariño y mi respeto, porque es una
señora que ha estado diligente, firme, estable, incólume en lo que es escuchar y oír lo que es la sagrada palabra de Dios. Lo mismo mi cuñada, Eloína Zambula. Tengo que mencionar estos nombres, ¿verdad? Tal vez no quiero exaltar, pero son personas que han estado ahí presentes en todo este proceso. Entonces, llegó el momento que comenzamos haciendo esos cultos en una de las plantas bajas de esta casa, este edificio que dejó mi papá aquí para nosotros, y lo hacíamos los domingos de 10 a 12 del mediodía. Luego pasamos a hacerlo acá a la sala donde estoy ahorita de la casa principal, ya que esta casa está dividida en varios segmentos. Entonces, y miramos que el espacio no nos daba. Muchas veces lo hacíamos con un poco de temor, porque eran los momentos más fuertes que nos decían a nosotros que la pandemia, que no pueden haber cultos familiares, que no pueden haber reuniones de 5, de 6, de 7 personas, que el distanciamiento social. El hombre, a través de la ciencia, creó el distanciamiento social, pero Jesucristo creó el acercamiento espiritual. De eso no nos arrepentimos, ni nos arrepentiremos jamás, porque Dios tiene un propósito aún en esa pandemia para usted, y para mí también lo tuvo primero, gloria sea a Dios, para usted también lo tiene. Así es que nosotros desafiamos en el nombre de Jesús, no por nuestras propias fuerzas, porque nosotros no tenemos fuerza, pero sí Jesucristo tiene ese poder, esa gracia y ese misterio para poder dirigirnos correctamente. Nos decidimos tener cultos con o sin pandemia, arriesgando todo por buscar a Cristo. Y ya poco a poco fue creciendo la congregación. Ya habíamos 8, ya habíamos 10, ya habíamos 12 en un tiempo récord, ¿verdad? Porque precisamente hace poco yo me encontré con un amigo que nos iba a hacer un trabajo acá de albañilería dentro de lo que es la construcción del templo, y él me preguntó, a mí, ¿quién es el que dirige los cultos ahí? Entonces le contesté yo humildemente, tu servidor, le digo yo así, ¿verdad? Y él me dice a mí, ¿de verdad? No, de verdad. Porque la gente se asombra, y eso es lo bonito cuando Cristo transforma, es benigno que la gente se asombra de lo que Dios hace en uno. No mira que esa es la gloria de Él, porque Dios no opera en lo fácil, opera en lo difícil. Y yo era una persona de personalidad difícil, que nunca pensé, se lo digo de corazón, que Dios me iba a llevar a un nivel como esto, y sin ningún tinte de vanagloria, ¿verdad? Nosotros somos mortales y ya sabemos que Dios nos va a llamar un día, pero estos testimonios hay que decirlo porque toda la honra y toda la gloria siempre va a ser para Él. Pues entonces ya le contesté al amigo que estábamos ahí, y me dice él, fíjate que nosotros tenemos unos 3 años más o menos de estarnos reuniendo en una célula, pero no pasamos de ahí, me dice, solo somos como 4 o 5. Pues Dios se va a manifestar, sigan orando, tengan fe, les digo que si ustedes son de Dios y Dios los ha llamado y los ha elegido, pues su gloria se va a tener que manifestar. Eso solamente como un paréntesis y un espacio sobre lo que ha sido este proceso que Dios nos ha llamado. Pues decidimos con mi esposa y ya con mi hermana fortalecer el músculo de nuestra fe, trayendo las almas a este lugar para que ellos pudieran también conocer el misterio de Cristo y acercarse de una manera más benigna y más elegante a Él. Entonces comenzamos, ya poníamos parlantes, ya no nos bastaba nuestra voz humana para poder dirigirnos a su pueblo, sino que conseguimos unos parlantes y empezamos a predicar el Evangelio siempre en nuestra casa. Pero al ver, nuevamente, este es el tercer escenario, que no nos daba abasto la casa, entonces mi papá fue un señor que era un pequeño empresario y tenía un local aquí de una panificadora, un lugar que tenía el espacio, podemos decir, y quizás no con todos los estándares como para construir un templo, pero era el lugar más afín para poder dirigirnos al pueblo de Dios porque tenía bastante amplitud. Pues decidimos limpiarlo, lo remodelamos de una manera así improvisada, y hasta el sol de hoy todavía nosotros estamos ahí predicando el Evangelio, unas 25, 20, 30 personas ahí estamos. Trabajamos con niños pobres de la calle también, le hemos predicado el Evangelio, con los jóvenes y los señores indigentes, con los, como le llamamos nosotros aquí, los bolitos, o sea, la gente que anda bebiendo de día y noche, los que están empedernidos de este vicio satánico que se llama el alcohol, que se llama las drogas, y hemos tenido algunos cultos con ellos, los hemos visitado a darle estos dos alimentos, alimento espiritual y alimento físico, porque hay que darle alimento gastronómico, porque el pueblo débil no puede adorar a Dios, el pueblo tiene que nutrirse también de ese alimento gastronómico para tener fortaleza física y poder levantar las manos y adorar al Rey. Y es lo que nosotros hacemos a través del Ministerio Mundial Casa de Jehová. Nuestra hermana Lidia Rebeca Clotter, juntamente con su esposo,
y todo lo que es el grupo de donantes que nos han aprovisionado de todas estas bendiciones, nosotros compartimos con los más necesitados. Llegó el momento que este músculo se ha fortalecido tanto que nosotros no nos quedamos solamente predicando en la casa, porque el evangelio no es predicar en cuatro paredes. El evangelio también es transformar, es guiar, es traspasar los linderos y llevar a los más necesitados el evangelio y también lo que es la palabra de Dios y también el alimento físico. Pues comenzamos a platicar con mi hermana, pues que vino entonces lo que son estos fenómenos, aparte de la pandemia, sino que también vino el fenómeno de ETA y IOTA, y nuestro país quedó devastado, una pobreza terrible en este país, ¿verdad? Y comenzamos a interactuar con ella, ¿qué vamos a hacer? Y miren que Dios es tan maravilloso. Mi hermana tenía aquí, yo creo que eran como 2 o 3 barriles de enseres que ya tenían más de 6 meses de estar ahí. Y no los habíamos tocado porque estábamos esperando que viniera ella. Y le digo a María, María es mi hermana, fíjate hermana que yo creo que Dios tenía un propósito con esas cosas. Este es el momento que vamos a abrir esos barriles para darle a los más necesitados. Pues hablamos con mi hermana, le llamamos a Nueva York a la pastora Lidia y le dijimos, fíjate que esto y esto, abran todo eso y regálenlo. Miren cómo actúa Dios. Y en un momento que la crisis, aparte de la crisis atmosférica que estábamos pasando, también inmerso en una crisis política porque no había oportunidad de poder enviar cosas de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un régimen así también bastante violento, ¿verdad? Que violenta los derechos humanos. Y entonces nosotros teníamos acumulado bastante cosas, había comida, había ropa, de todo un poquito, gloria sea a Dios. Y entonces mi hermana dio la orden, abran eso. Lo empezamos a seleccionar, estuvimos varios días, varias noches con mi hermana, la diácona María Elizabeth, y juntamente mi esposa, la pastora Zenaida, seleccionando todo aquello. Y Dios nos puso en el corazón, luego de las oraciones, que oramos a repartir eso a Santa Rosa de Aguán, y también fuimos a Agua María, un lugar que se llama Agua María aquí cerca, y mandamos parte de eso de ser incluso para Tocoa. No tienen idea la satisfacción que nos da servirle a Dios, porque cuando nosotros le damos al necesitado, estamos cumpliendo una misión redentora de parte de Dios de darle al prójimo y satisfacer nuestra alma, porque ese es el evangelio. El evangelio no solamente es dar esta palabra, aquí estamos dando esta palabra, sino que el contenido de esta palabra dice también que nosotros tenemos que darle un abrazo al indigente, al desamparado, a la madre soltera, a aquel que sufre, al que está en el alcohol, al que está en las drogas, al desamparado, a todas estas personas que sufren. Hay que darles un abrazo de aliento. Que Cristo se manifieste a través de ese abrazo, que Cristo se glorifique a través de lo que Él está haciendo en la vida de nosotros, porque si no hay transformación en la vida del hombre, ahí no puede estar Cristo. El hombre tiene que ser transformado a través de la sangre de Jesucristo, y una vez que el ser humano, que la persona en Cristo es transformada, Dios tiene que exhibir su gloria, que es un término muy patético que Dios me ha permitido estar dirigiendo y estar expresando, porque me encanta que Dios manifieste su gloria. Si el enemigo manifestó su error en la vida de nosotros, en nuestra vida antigua, más Dios manifiesta su gloria en la vida de nosotros. Y esa gloria que Dios está manifestando me está dando la pericia humildemente y esa aptitud de poder decirle a usted, acérquese a Cristo, no se quede ahí sentado, no sea un observador en las graderías del error, salga al campo de juego. Salga al campo como los jugadores de fútbol. En el caso de nosotros no es un juego, por decir, solamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero salga, bájese de esa gradería y vaya ahí al campo de la fe. Ore, ayuna, hable con Dios, pregúntele cuál es el propósito de Él en su vida. Y usted va a ver y va a notar los grandes misterios de operaciones que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Muchas veces estoy en nuestra congregación, nosotros le decimos iglesia, pero la palabra es congregación, o nuestro templo, y he estado en algunas ocasiones barriendo, porque yo barro también, gloria sea a Dios, me siento muy bien hacerlo, y me pregunto, el hombre de Dios, la persona de Dios, es necesario que camine en el Espíritu. Pablo lo decía, pero nosotros somos naturales también. Entonces nacimos en una naturaleza humana, físicamente. Y a veces me ataca, no sé si decirle un espíritu, y me siento, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Cuando estoy barriendo. Si yo hace mucho tiempo, ¿qué sabía yo de esto? De barrer un templo. Es decir, que hay una lucha
entre el área natural y el área sobrenatural del ser humano. El área sobrenatural debe prevalecer, porque ese es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios reina en la vida del hombre, a usted no le importa hacer cosas que aparentemente se miran feas, ¿verdad? Ir a repartir alimentos a los más necesitados, ir a darles palabras, ir al hospital, ir al presidio a ver los presos, a los que están libres no están libres, y todo esto nosotros lo hemos estado haciendo. Comenzamos en forma familiar. Como les repito, este es un llamado de hace muchos años, pero en este último tiempo Dios se ha manifestado a favor de su servidor y no voy a callar este evangelio. Decía mi hermano mayor, con mucha experiencia espiritual también, mi hermano mayor Roberto Clotter nos decía a nosotros que mi abuelo Valentín Clotter, antes de partir de esta tierra, tenía una frase muy elegante, muy digna y muy sabia: no dejen caer este evangelio. Y eso realmente, muchas veces creemos que somos fuertes. No lo somos. Somos fuertes en Cristo. El evangelio no puede caer, y de todos modos no va a caer nunca. Pero como somos el instrumento para sostener en el andamio del misterio de Dios esta gran agenda que se encuentra escrita desde muchos siglos atrás, hemos querido hacerlo, y lo estamos haciendo con dignidad, con humildad, sin ofender a nadie. El evangelio no ofende, es poder de Dios. Y pensamos y deseamos nosotros, a través de ese mismo misterio y de muchas y múltiples oraciones de nuestros padres, hacer énfasis en este evangelio sacrosanto, en este evangelio de Cristo Jesús. Porque fuera de Jesucristo no hay nada, fuera de Cristo no hay salvación. Yo lo he venido experimentando, y antes nosotros le llamamos acá, me hacía el loco a estos llamados. Pero hoy he entendido que el mejor lugar para adorar a Dios es Dios. Ahí, el mejor lugar para adorar a Dios es Dios. No hay otro lugar más claro en el cual nosotros podemos ver el vislumbramiento de la venida de la perfección, que no sea la salvación en Cristo Jesús. Así es que, mis amados, mis amadas, yo les agradezco a ustedes por permitirme este espacio para poder expresar este corto testimonio acerca de lo que ha sido mi vida. Y sería extenso mi testimonio si ya me sometiera a contarles todas las partes oscuras de mi vida, lo que tuve que pasar para poder asimilar este santo y poderoso evangelio de Cristo Jesús. Pero gloria sea su nombre. Aquí estamos, obviando la vida pasada, guiándonos por la iluminación y la luz profética de Cristo Jesús, y haciendo de este evangelio la palabra de poder, la cual somos el instrumento. Porque si nosotros no somos instrumentos, dice la palabra de Dios, que las piedras van a hablar. Porque Jesucristo tiene poder. Si Él se levantó al tercer día de esa tumba, ¿qué es lo que no puede hacer Él? Levantó a Lázaro, curó mancos, detuvo flujos de sangre. Él hizo ver a los ciegos. Él hizo entender a los que no entendían. Dirigió sus pasos, dirigió su agenda, dirigió su misterio en la vida de muchos hombres, como Pedro, como Juan, ¿verdad? Como Pablo, etcétera, etcétera. Tantos hombres que Dios los llamó. De la inmundicia de esta tierra los llamó, tal como me llamó a mí. Y así como llamó a Pablo como un abortivo, a mí también. Venimos sucios, pero Dios nos limpió con su sangre. Y ahora que hemos sido redimidos por su sangre, nosotros tenemos que portar este evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque Cristo es el que salva. Solamente Cristo salva. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Sigan a Cristo. Sin Cristo no somos nada. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Benjamín, por ese testimonio tan glorioso, impactante, que oramos a Dios que esta palabra no retorne atrás vacía. Y una de las cosas que a mí me impactó fue, ¿verdad?, esa inestabilidad que tuvo al principio en decir que tenía temor de aceptar ese llamado. Tenía ese temor. Para mí el temor es algo como una señal de un verdadero llamado de parte de Dios al hombre. A través de la Biblia encontramos los siervos de Dios
los patriarcas. Y es más, los teólogos hoy en día explican que en la palabra del Señor está escrito: no temas, 365 veces. Aleluya. En la Biblia. Aleluya. Como para aplicarlo diariamente en cada día de nuestra vida a través del año. Y me impresionaba esta palabra, ¿verdad? Que él tenía temor. Imagínense que María, cuando fue escogida para nuestro Señor, tenía temor. José tuvo temor de aceptar a su mujer. Todos estos patriarcas, todos expresaron su temor. Así es que el que diga y el que se crea guerrero y valiente, yo voy a tener una duda terrible. Porque es algo natural en la vida del hombre por la caída de nuestros padres allá en el huerto de Edén, ¿verdad? Tenemos esa herencia, pero esa herencia pecaminosa se perfecciona en Cristo Jesús cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es que le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano menor, mi hermano Benjamín Clotter. Aleluya. Pastor del Ministerio Mundial Casa de Jehová Trujillo, siervo de Dios, muchas gracias. Y Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Amén.